Dios los bendiga. Ahora sí que ya se fueron los niños. Vamos a hablar antes de empezar el estudio del día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia, por esta oportunidad que nos das un día más de venir a tu casa, Señor, y de aprender de tu palabra, la oportunidad que nos das de alabarte, Señor, y glorificarte. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú guiando este tiempo, esta enseñanza, Señor. Ayúdame a no decir nada que no deba decir, Señor, que no salga nada que tú no quieres que no salga, Señor. Y ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, para que pueda edificar nuestras vidas, Señor, y ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente, Señor. Te rogamos por cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos y sé tú guiando este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si se acuerdan, empezamos a hablar acerca de sectas y religiones, y la semana pasada empezamos a hablar de los testigos de Jehová. Y vamos a ver si ahora sí uso más el pizarrón. Vamos a escribir aquí. Muy bien, entonces dijimos que aprender acerca de esta secta o de esta religión es no para pelear con ellos, ni mucho menos, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros no seamos engañados, y de ahí si podemos traer personas a la verdad, pues ya es ganancia, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando de que ellos no creen que Jesús sea Dios. Y leímos Juan 1:1, pero quería hablar un poquito de cómo vienen las traducciones. Si se acuerdan, la Biblia fue escrita originalmente, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo y unas partes en arameo. Entonces, ¿cómo llegamos a tener una Biblia en español, verdad? Y gracias a Dios, hay más de 700 idiomas a los que la Biblia ha sido traducida, y el Nuevo Testamento a más de 2000 idiomas. Entonces, ¿cómo llegamos, verdad? ¿Cómo pasan todas esas traducciones? Perdón, entonces, hace mucho tiempo, ¿verdad? Allá por la época medieval, más o menos, por ejemplo, los servicios católicos, las misas, todo eso, se daban en latín, y la gente común y corriente pues iban a misa pero no entendía nada, ¿verdad? Entonces a esa época habían traducido la Biblia al latín, porque el latín no era el original en que la Biblia había escrito, pero se empezaron a levantar hombres que dijeron, bueno, debiéramos de tener una Biblia que podamos leer y entender. Y así ha sido siempre. Se juntan personas que han estudiado los idiomas en que fue escrita originalmente la Biblia, y tiene que ser gente muy estudiada, ¿verdad? Y es un proceso de años para poder traducir la Biblia. Los que son bilingües sabrán que a veces es muy difícil traducir de un idioma a otro, y que no podemos a veces traducir palabra por palabra. Por ejemplo, México, no sé si en otros países, decimos, eres un codo, cuando nos referimos a que a una persona no le gusta gastar dinero o es un poco avaro, ¿verdad? Pero si lo tratamos de traducir a otro idioma, no tendría sentido, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a alguien que es un codo, verdad? Entonces, a veces pues se topan con ese tipo de problemas, y tiene que ser gente bien educada en esos idiomas, ¿verdad? En las versiones regularmente, en las casas de publicación, cuando dicen vamos a sacar una versión nueva, hay muchas versiones. Yo creo que no hubiera investigado cuántas hay, pero hay muchas, y lo en diferentes idiomas. Y entonces dice la casa de publicación, vamos a juntar a gente que sepa estos idiomas, pero juntan gente a veces de diferentes denominaciones, pero que tengan la misma, digamos, bases de doctrina, la más importante, que crean lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces sacan nuevas versiones,
porque el idioma va cambiando, ¿verdad? No hablamos ahorita igual a como hace 200 años hablaban, ¿verdad? Van cambiando las palabras y la forma en que hablamos, entonces por eso van sacando versiones nuevas. Ahora, les decía el jueves pasado que los testigos de Jehová tienen su propia versión. Entonces, su versión se llama Traducción del Nuevo Mundo. Por si algún día veo una Biblia que dice así, mejor ni la agarre. Entonces, pero ellos hacen su proceso y solo ellos, como grupo cerrado, traducen la Biblia, a diferencia de otras casas de publicación, ¿verdad? Que agarran diferente gente que estudió estos idiomas. Pero ellos solamente, solitos, la misma organización de ellos, hicieron su propia traducción. Y eso debería de ser como una llamada de alerta para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué están específicos con una sola traducción ellos? Por ejemplo, nosotros usamos la Reina Valera 1960, pero no decimos que todas las demás versiones son del diablo y no prohibimos que las lean, ¿verdad? Pero ellos están muy cerrados que solamente su versión puede ser leída y es la correcta. Habiendo dicho esto, vamos a ver Juan 1:1, que estábamos diciendo que ellos no creen que que Jesús es Dios. Entonces vamos aquí en nuestra versión. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a leer Juan 1:1 y vamos a ver qué dice la Reina Valera 1960, que es la que tenemos aquí en nuestras manos. Y dice, en el principio era el verbo. Y hablamos también que el verbo viene de la palabra logos en griego, que significa acción de Dios entre nosotros, por eso decimos que se refiere a Cristo. Entonces, esta versión está diciendo que en el principio era, eso es pasado, ¿verdad? Entonces, que estaba el verbo. Y lo sigue diciendo, y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Muy importante esta última parte. Ok, entonces yo investigué otras versiones, ¿verdad? A ver cómo lo decían ellos, para compararla también con la versión que usan los testigos de Jehová. Traje nada más otras dos versiones que son, creo yo, comunes, nada más para hacer una pequeña comparación. Entonces traje la nueva versión internacional. Dice en este versículo, en el principio ya existía el verbo. Entonces, igual que esta dice principio, y nos da a entender, igual, existía el verbo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y el verbo estaba con Dios. Vemos que es muy similar con esta parte. Y la más importante, pensaría yo en este caso, y dice, y el verbo era Dios, igual. Entonces vemos cómo estas dos versiones concuerdan. Ahora traje también la nueva traducción viviente. Y dice, en el principio la palabra ya existía. Y vemos cómo es similar con nosotros, habla del principio y luego dice palabra en lugar de verbo, pero como les digo, viene del griego logos, que significa precisamente palabra, y también nos dice que hay una existencia en principio. Y luego sigue diciendo, la palabra estaba con Dios, igual que las otras, nos dice estaba. Y por último, y la palabra era Dios. Entonces, vemos cómo
estas versiones concuerdan. Ahora vamos a ver qué dice la versión de ellos. Dice, en el principio, vamos viendo, va concordando, ¿verdad? La palabra era, y la palabra estaba con Dios. Y aquí viene donde cambian, que un pequeño cambio, pero pues cambia el significado y dice, y la palabra era un Dios. Y dice, ya no me cabe aquí. Y dice un Dios, y tiene la D en minúscula. Yo creo que todos sabemos que escribimos a Dios con D mayúscula, ¿verdad? Y entonces ellos explican que por eso Jesús no es Dios. Y ellos sacan que era un ángel, de donde no hay versículo, ¿verdad? Pero que es un ángel que tiene poderes similares a los que Dios mismo tiene. Pero ese es el versículo que ellos sacan. Pero yo traigo aquí un Nuevo Testamento en griego que nos pone palabra por palabra al español lo que dice el original en griego. Entonces vamos a ver qué dice el griego. Vamos a desmentir aquí a los testigos. Estamos en Juan 1:1, dice, en principio era la palabra. Vemos como las otras versiones van concordando, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Entonces, definitivamente aquí ellos en este versículo cambiaron como ellos les convino, ¿verdad? De acuerdo a lo que enseñan. Entonces, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, hablando acerca de eso, vamos a empezar a hablar un poco de las doctrinas. Vamos a agarrar las principales. Estoy usando como base este libro por si a alguien le interesa. Se llama ¿Cuál camino? Y vamos a agarrar las doctrinas principales y vamos a ver qué es lo que ellos creen y luego vamos a ver por qué están equivocados, ¿ok? Siempre se me olvida decir, pero si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden decirlos y si no lo sé, ya traeré la respuesta la próxima vez o nos podemos ayudar entre todos si alguien no sabe. Entonces vamos a ver lo que ellos creen con respecto a la Biblia. Entonces ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. En eso pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Y luego ellos tienen los escritos de estos hombres que hablábamos la semana pasada. Perdón en inglés, Russell y Rutherford, algo así. Pero ahí lo escribí. Entonces, ellos dicen que está bien si no lees la Biblia, con que leas los escritos de estas personas es suficiente. Entonces están poniendo los escritos de ellos arriba de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los escritos de ellos supuestamente son para poder interpretar la Biblia y pues según sus enseñanzas también están en esos escritos. Pero vamos a 2 de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo? Que no es de una sola persona que pueda interpretar la Biblia, ¿verdad? No necesitamos de los escritos de ellos ni de nadie. Si usted tiene un libro cristiano que enseña algo, a lo mejor es útil, pero jamás podemos poner un libro arriba de la Biblia ni darle más importancia que a la misma palabra de Dios,
Si nosotros realmente nos ponemos dispuestos, nos disponemos, podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, ¿verdad?, lo que vamos leyendo. Y entre más leemos la palabra y más la estudiamos, más vamos aprendiendo. Siempre hay algo que aprender. Y vamos a leer 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ellos dicen que si no lees la Biblia está bien mientras leas los escritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Pero que la palabra toda es útil. Y aquí nos empieza a decir en qué cosas es útil, ¿verdad? Y todos, yo creo que todos necesitamos de repente que nos redarguyan, que nos corrijan y que nos instruyan. Siempre vamos a necesitar eso, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Y dice aquí que la palabra de Dios es inspirada. Dudo mucho que esos escritos sean inspirados, ¿verdad? No hay nada que nos diga que son inspirados, pero la palabra de Dios sí es inspirada por Dios. Entonces también ya dijimos que tienen su propia traducción. Ahora, ¿qué es lo que creen ellos con respecto al Espíritu Santo? Va a ser un poquito difícil para mí explicar esto. Espero poder darme a entender. Ellos creen que el Espíritu Santo no es como una persona en sí. Ya ven que estuvimos estudiando, por ejemplo, la Trinidad, ¿verdad? Que es un Dios en 3 personas. Pero ellos piensan solamente que es una influencia o una emanación de Dios. Entonces, y que nada más es exclusivo para los testigos de Jehová sentir esa influencia. Pero también estuvimos estudiando los atributos del Espíritu Santo que lo califican, por decirlo de alguna forma, como una persona, ¿verdad? Vimos que Él es eterno, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, tiene los mismos atributos de Dios, entonces no puede ser nada más una influencia, ¿verdad? También se puede contristar, ¿verdad? Lo podemos poner triste. Si no fue una persona en sí, no pudiera tener esos sentimientos y esas emociones. Vamos a ver, esto va a estar un poquito más largo, qué es lo que dicen acerca de Jesús. Y como dijimos ahorita, piensan que Él no es Dios, e incluso, ya le pusieron otro nombre, dicen que es el arcángel Miguel. No sé si ustedes han visto... no hay muchos versículos, creo yo, pero sí hay algunos donde se menciona al arcángel Miguel. Vamos a Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, nada más era para mostrarles este versículo primero que se menciona ahí al arcángel Miguel. Hay otros lugares donde sí usan la palabra arcángel. Y también mostrarles este versículo porque en el Atalaya, que es el tipo de revista que los testigos publican, hubo un comentario que pusieron este versículo y que decían Cristo Jesús era el mismo a este Miguel que está aquí, ¿verdad? Pero no hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que el arcángel Miguel y que Jesús son la misma persona, ¿verdad? Entonces ya leímos con respecto a la divinidad de Jesús, leímos Juan 1:1, pero vamos a leer Romanos 9:5. Ellos mismos están contradiciendo. Primero dijeron que era un Dios, ahorita en Juan 1:1, y están diciendo que es un ángel, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido para mí tampoco. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Cristo es Dios sobre todas las cosas, y de mayúscula. Entonces, pues podríamos buscar muchos versículos donde nos aclara y nos deja saber que Jesús es Dios. Ahora, también hablando acerca de Jesús, no sé si ustedes han escuchado decir que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? En el caso de ellos dicen que era espiritual. Acuérdense que creen que es un ángel, pero cuando vino al mundo no era espiritual, sino simplemente carne, humano. Y yendo en ese hilo de pensamiento, dijeron también que no resucitó físicamente, que solamente su espíritu resucitó y el cuerpo ahí se quedó o desapareció o algo le pasó, pero que no resucitó. Si vemos la palabra resucitar, significa volver algo a la vida. Si nomás su espíritu se hubiera levantado, pues no resucitó, nada más el espíritu se fue, ¿verdad? Entonces, eso es uno, y siguiendo sobre eso, nosotros vemos en se están yendo las palabras, en los evangelios, que Jesús, después de haber resucitado, vino a sus discípulos, ¿verdad? Y se presentó a ellos. Entonces vemos que les dijo un par de ocasiones, ¿verdad? Mírenme, ¿verdad? Tóquenme, aquí tengo mis heridas. Miren, vamos a Lucas 24. Lucas 24, 36. Y ahí vamos a leer varios versículos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Un espíritu no come, ¿verdad? Entonces vemos que los mismos discípulos que sabían que Cristo había muerto, lo ven y dijeron: un espíritu, ¿verdad? Se asustaron, pero precisamente les dijo: vean, ¿verdad? Tóquenme. Y se mostró ante él y todavía come frente a ellos. Entonces, los testigos, esto no es prueba suficiente. Ellos dicen que Jesús tomó cuerpos prestados. Pero, pues no hay versículo, ¿verdad?, que nos dé esta pista por ahí que Jesús haya tomado un cuerpo prestado. Y dejen ustedes, tuvo que haber tomado un cuerpo prestado que se pareciera a él y que tuviera las heridas que él tenía, ¿verdad? Entonces no es lógico lo que ellos dicen. Vamos a 1 Corintios 15, 14. Primera Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si ellos no creen que Cristo resucitó, yo no sé qué están haciendo, ¿verdad? Pues eso es de lo más importante, ¿verdad? De creer en Cristo, que Él resucitó. Y siguiendo con todo eso, ¿verdad? Ellos dicen que la segunda venida de Cristo tampoco va a ser en cuerpo físico, que solamente va a venir en espíritu, y eso de va a venir, según ellos ya vino. Según los cálculos que hicieron, que Él ya había venido, pero bueno, vamos primero ya a concentrarnos que la segunda venida, según ellos, es nada más espiritual. Vamos a 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a Hechos 1:1. Perdón, 1:11. Hebreos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si leemos lo anterior, ¿verdad? ¿Cómo se fue al cielo? Subió y en una nube, ¿verdad? Entonces, si fuera a venir en espíritu, pues no lo veríamos venir para empezar, ¿verdad? Y aquí dice que así mismo, como subió en esta ocasión. Ahora, hablando de la venida, dicen que ya ocurrió, como les decía, y que eligió a ciertas personas específicas que él recogió, que resucitó en su espíritu nada más, y que ya vinieron a la tierra y que ya están aquí de forma invisible, haciendo un trabajo específico y que no se les puede ver. Para esto, pues no hay versículo, ¿verdad? Yo creo que se van a cansar de oírme decir, no hay versículo que utilicen para esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:14 y vamos a leer varios versículos ahí. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense, la palabra resucitar, ya les dije que es traer a alguien a la vida, ¿verdad? Y que va a traer a los que durmieron en él. Ahí es donde ellos sacan que trajo a unos elegidos en espíritu también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vean aquí cómo dice, con voz de mando, con voz de arcángel. Si él ya hubiera venido, aunque hubiera sido espiritualmente, hubiera habido gran clamor, ¿verdad? Que dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no silenciosamente, ¿verdad? Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis 19, no vamos a leer Apocalipsis 19 porque eso es otro tema y ya hubo estudio de Apocalipsis, pero vemos que la venida de Jesús en Apocalipsis es casi inmediato, pasa la batalla de Armagedón. Y si leemos la batalla de Armagedón ahí en el capítulo 19, a mí no me suena que ya haya pasado esa batalla, ¿verdad? Y también ellos creen que ya pasó. Que vamos a pasar a qué es lo que creen con respecto a la salvación. Esto está así como que también medio raro, ¿verdad? Ellos piensan que la muerte de Jesús en la cruz solamente quitó el pecado de Adán, del primer hombre que ya pecó. Pero lo que hizo fue darnos oportunidad a los demás para ser salvos. Y según ellos, solamente se puede ser salvos por obras. Y obras en su organización, ¿verdad? No nomás que seamos buena gente, sino las obras dentro de su organización, predicar casa por casa, ¿verdad? Las cosas que hacen ellos mismos. Pero vamos a Efesios 2:8-9. Yo creo que algunos ya se han de saber este versículo de memoria, estos versículos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. Está muy claro aquí que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino nada más es por gracia de Dios, por medio de la fe. No se me ocurrió buscar. A ver, búscalo y luego me cuenta. Sí. Ok, con respecto a la inmortalidad, ellos dicen que la muerte es lo mismo a no existir. Entonces, ellos creen que al morir ya no existen hasta el momento de la resurrección. Pero vamos a Filipenses 1:21. Vamos a leer hasta el 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que preferiría morir para estar con Cristo. Si nosotros al morir no existiéramos, pues Pablo no hubiera dicho esto, ¿verdad? Que iba a estar con Cristo. Y vamos a Lucas 16:19. Aquí en esta parte está Cristo enseñando la parábola del hombre rico y de Lázaro, que era un mendigo y que el hombre rico nunca le compartió de su comida, ¿verdad? Entonces no vamos a leer todos los versículos, pero sucede que los dos mueren. Y luego vamos aquí al versículo 22, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, acuérdense que Hades es la palabra en griego que se refería al lugar donde iban los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ya sabemos la historia que pues el hombre rico quería que Abraham enviara a Lázaro para que le predicara a su familia. Pero el punto de hoy es que estaban el hombre rico en el Hades y Lázaro en el paraíso o en el seno de Abraham, y se veían. Si la muerte fuera igual a inexistencia, no tendríamos esta parábola aquí, ¿verdad? ¿Lo encontraste? Sí, es la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Sí. Dice, por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe, y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. No es debido a obras, a fin que nadie tenga base para jactarse. Hasta ellos mismos en su misma versión dice claramente que no es por obras la salvación. El problema está que no animan a leer la Biblia, ¿verdad? Lo único que les interesa son los escritos. Ok, vamos a lo que creen con respecto a la resurrección y a los 144,000. Los que han leído Apocalipsis han escuchado acerca de los 144,000, ¿verdad? En Apocalipsis 7, vamos allí, habla de estos 144,000. Y los testigos dicen que esta es la cantidad de personas que va a ir al cielo. Y uno se queda pensando, 144,000, hay millones de testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, lo que dicen ellos es que esa cantidad ya se ha estado formando, y nada más esos 144,000 van a ir al cielo, y los demás que se salven se van a quedar en la tierra, pero salvos. Entonces, pero lo primero que vamos a ver es ahí en Apocalipsis 7:4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De dónde son esos 144,000? De las tribus de Israel, ¿verdad? No dice de otro lado. Y luego pudieran decir, bueno, el Israel espiritual. Si seguimos leyendo, el siguiente versículo dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y sigue diciendo,
cada una de las tribus de Israel. Entonces, no es el Israel espiritual, porque si no, no estaría mencionando cada tribu, ¿verdad? Si no, cuando nos convertimos, a ver, ¿de qué tribu soy yo entonces? No, ¿verdad? Está hablando exactamente de Israel. Y esto es lo que traía con respecto a la doctrina, pero se me hizo interesante lo que el libro mencionaba al final del capítulo acerca de los testigos de Jehová, y era cómo tratar con testigos. Entonces, les voy a dar lo que recomendaba este libro. Primero dice que tengan mucha paciencia y serenidad, y que oren bastante, ¿verdad? Si ustedes son valientes como para, no sé, abrir la puerta a los testigos, a veces uno no les quiere abrir la puerta. Y hablar con ellos, ¿verdad? Pues háganlo en oración, ¿verdad? Y pues claro que siempre hay que estar consagrado, siempre hay que estar en oración. Pero cuando uno se decide a eso, pues hay que orar más por ese punto exacto, ¿verdad? Señor, quiero hablar con un testigo, ¿verdad? O si tienen familiares, ¿verdad? Que son testigos. Como les dije ahorita, no es para pelear, ¿verdad? Si se da la oportunidad. Ahora, muchas veces llegan a su casa y les empiezan a leer de su Biblia ciertos versículos, ¿verdad? Porque lo quieren convencer. Entonces, una de las cosas que decía que ustedes podían hacer ahí es sacar su Biblia y leer los versículos en su Biblia para mostrarle las diferencias con respecto a lo que ellos creen. También leer el versículo en contexto, ¿verdad? Muchas veces cuando leemos los versículos de antes y los versículos de después, agarramos la idea mejor de lo que está hablando, de lo que se está hablando en ese momento. Muchas Biblias tienen al inicio, antes de que empiecen los libros de la Biblia, aquí por ejemplo viene información o así. Algunas Biblias tienen ahí el plan de salvación y ustedes pueden agarrar la idea, ¿verdad? Vienen ahí los versículos que ustedes pudieran utilizar para hablarles de la verdadera salvación, ¿verdad? Que no es por obras. También ustedes pueden hablar de su testimonio, ¿verdad? Cómo llegaron ustedes a Cristo. Y este libro sugería que los invitaran a leer el Evangelio de Juan. Eso supongo que en sus casas, si ustedes los ven interesados, ¿verdad? Como que les picó una espinita allí. La mayoría de estas personas son personas que quieren conocer la verdad. Si no, no andarían puerta por puerta. Ellos piensan que están en la verdad. Lo que exigen los testigos es como para gente que está interesada, ¿verdad? En servir a Dios. Entonces, a lo mejor algunos van a estar dispuestos a encontrar la verdad. Y como les digo, son gente que a lo mejor sí quiere conocer la verdad. Alguna no, ¿verdad? Alguna está ahí por algunos beneficios, ¿verdad? Específicos, pero hay gente que sí quiere conocer a Dios. Por alguna razón llegó a esa congregación. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. Entonces deberíamos abrir la puerta. Tiene paciencia. Yo creo que es algo personal, porque si yo no voy a ser de bendición para ellos, a lo mejor no sería bueno abrir la puerta, porque si va a pelear, si no estoy lista para hablar con ellos, si no sé, ¿verdad? Si no conozco suficiente la palabra de Dios, a lo mejor voy a hacer las cosas peor. Entonces yo creo que eso en oración y depende de cada uno de nosotros. A lo mejor hablando con el pastor antes. Hablando con el pastor. Sí, ¿no? Pues sí. Sí, yo pienso que sé mucho, pero a lo mejor... Sí, a lo mejor, sí. Sí, sí, es cierto, porque a veces creemos que sabemos algo y luego no lo sabemos correctamente. Sí, es complicado y a veces podemos hacer más daño que lo que podemos hacer bueno. Pero en el caso de que ustedes tengan familiares, a lo mejor se da un momento en la plática de repente, no que anden cada vez que lo vean decirle que está mal, no, pero si están platicando de repente y llega, se da la oportunidad, ¿verdad? Hermano, ¿me iba a preguntar algo? ¿Yo? No sé, ¿alguien levantó la mano acá? No, sí, es que me he cruzado con una persona que era testigo de Jehová y ellos me habían
bueno, él me había invitado a su iglesia y me dice, no, ven, y le empezó a hablar de Cristo, pero como si él lo bloqueaba y me tenía así como, vente a la casa, y pues uno quiere como, me asustaron, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero yo le doy gracias al Señor por esta clase, porque de hecho hace como unos cuantos días me habló, no le contesté obviamente, era un cliente mío, le tengo que contestar, pero sentí como que me iba a empezar a hablar de lo que él sabe. Entonces ya con esto, o sea, es lo básico, ya uno tiene que meterse, porque sí le quiero hablar del Señor, y sí quiero traerle palabra, y dices, pero ¿cómo? Este es un buen fundamento para empezar, Sí. y también poder balancear lo que él dice, y si yo escucho, él también me tiene que escuchar, porque ya sé que a veces no deja hablar, pero de esa manera enseñarle ese respeto de poder escucharle, y también que él me escuche, porque sí siento que el Señor quiere decirle algo a él. Venden el Nuevo Testamento en griego, por si nos leen, por decir Juan 1.1 en su Biblia, luego se le une la de nosotros. Va a decir, sí, pero tú lo cambiaste. Vamos a ver el original, ¿verdad? Es que en realidad, hermanos, ellos están en muchas bases bíblicas, ellos están totalmente erróneos. Podríamos decir en todo. Cuando entré a este país, me tocó vivir en la casa de un testigo de Jehová. Y eso era todos los días tener que orar demasiado para tener paciencia, porque ellos le hablan de la palabra, de la que ellos tienen, la traducción que ellos tienen, y como lo que estaba enseñando ahora mismo hermana Abby, ellos en realidad no hay otra versión, no hay otra escritura que pueda decir la verdad, solamente lo que ellos leen. Y más que eso, hay muchas escrituras de las que ellas tienen textos, les han quitado los textos originales. O sea, ellos han arrancado textos de su Biblia que no los han puesto porque van en contra de lo que es la enseñanza que ellos tienen. Sí. Estuve tan de cerca con ellos que estuve en el salón del reino donde ellos se reúnen aprendiendo de su doctrina directamente. Wow. Y eso ahí se siente un espíritu de muerte tan grande como no tienen idea. Son cosas que uno las tiene que decir a manera de no provocar como difamación de la persona, sino contrarrestar lo que son una doctrina equivocada. Y es lo que ellos son, están equivocados. Sí. ¿Algún otro comentario? Vénganse preparados el siguiente jueves, porque el que sigue son los mormones. Los que también van puerta por puerta. Traigan sus preguntas. Y bien vestidos. Porque a lo mejor podemos hacer eso. Si tienen una duda, el siguiente jueves yo lo preparo para el otro jueves. Entonces, pues entrego el lugar a quien corresponda. Dios los bendiga. Amén. Bueno, vamos a orar por las ofrendas.